Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pensando Español. Hoy hablamos de ciencia, más exactamente del Premio Nobel. Esto es Aprendiendo Español con Noticias. Un video de Pensando Español. El título de la noticia es Nobel de Química para David Baker, Demis Hassabis y John Jumper por revolucionar el estudio de las proteínas. Esta noticia se encuentra en el diario El Mundo de España. El pie de la noticia dice: los investigadores han trabajado en el diseño de proteínas mediante la inteligencia artificial para desarrollar nuevos tratamientos clínicos. Hasta ahora parece que todo el vocabulario que se nos presenta es relativamente sencillo. Vamos a leer ahora la introducción y el cuerpo de la noticia. La Real Academia de las Ciencias de Suecia ha otorgado el Premio Nobel de Química a David Baker, Demis Hassabis y John Jumper por su trabajo centrado en las proteínas, las ingeniosas herramientas químicas de la vida. El jurado ha destacado las contribuciones de cada uno. Aquí vemos algunas palabras que generan algo de interés, por ejemplo, la palabra otorgar. Ha otorgado. Cuando hablamos que algo ha sido otorgado, queremos decir que algo ha sido entregado o ha sido concedido. Usualmente utilizamos esta palabra en un contexto formal y se refiere a premios o podemos utilizarlo en una beca. La universidad ha otorgado una beca al estudiante con mejores calificaciones, por ejemplo. Otra palabra que encontramos de gran interés es su trabajo centrado. Centrado. Cuando algo está centrado en un aspecto específico, se refiere a que algo está enfocado en dicho aspecto. Podemos utilizar el pasado participio centrado en las proteínas en este caso, o podemos utilizar el reflexivo, decir su trabajo se centra en las proteínas. En este caso, por la estructura de la frase, debemos utilizar el participio centrado en las proteínas. El jurado ha destacado las contribuciones de cada uno. Destacar algo significa resaltar o darle mayor relevancia, mayor importancia a algún aspecto específico. En este caso, se refiere a que las contribuciones o aquellos trabajos de cada uno han sido destacados, han sido resaltados por parte del jurado. Continuemos ahora con el segundo párrafo. Baker ha logrado la hazaña casi imposible de construir tipos de proteínas completamente nuevos. Hassabis y Jumper han desarrollado un modelo de inteligencia artificial para resolver un problema de hace 50 años, predecir las estructuras complejas de las proteínas. Estos descubrimientos tienen un potencial enorme. En este segundo párrafo encontramos una palabra muy interesante y es hazaña. Hazaña es un sinónimo de logro. Cuando obtenemos algo que usualmente requiere de un esfuerzo enorme, es una hazaña. Lo utilizamos en el deporte, por ejemplo, cuando Egan Bernal, el ciclista colombiano, consiguió la hazaña de ganar el Tour de Francia. Es una hazaña porque es un logro que en este caso precisamente resaltan casi imposible. Usualmente una hazaña es un logro frente a las adversidades. Pasemos ahora al tercer párrafo. El premio, uno de los más prestigiosos del mundo científico, está dotado con 1.1 millones de dólares. La mitad del galardón ha sido concedida a Baker por el diseño computacional de proteínas, mientras que la otra será compartida por Hassabis y Jumper
por la predicción de la estructura de las proteínas, según anunció la academia. Aquí quiero destacar algunas de las palabras que posiblemente sean nuevas para los aprendices del español. Veamos la palabra dotado. Está dotado y se refiere al premio, el premio Nobel. En este caso quiere decir que el premio tiene una cualidad o un valor de 1.1 millones de dólares. Usualmente usamos la palabra dotado con habilidades o con talentos. Está dotado con la habilidad para hablar en público o está dotada con múltiples talentos. La mitad del galardón. Galardón es un sinónimo de premio. Es una palabra bien interesante que vale la pena que aprendamos, porque lo utilizamos usualmente cuando hablamos de premios como el premio Oscar o el premio Nobel. Es un galardón, algo en lo que después de una larga deliberación por parte de un jurado, se llega a la conclusión de otorgar o entregar o conceder este premio o este galardón. Pasamos ahora a otra sección de esta noticia, que son las reacciones de la comunidad científica ante este descubrimiento. Dice, para Alfonso Valencia, profesor ICREA y director de Ciencias de la Vida en el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, este Nobel se ha convertido en el avance más significativo de la inteligencia artificial, como recoge Science Media Center. Es la diferencia fundamental respecto a otros desarrollos de IA, por ejemplo, el popular ChatGPT, es que estas predicciones de estructura vienen acompañadas de un índice de confianza en la calidad del resultado. Bueno, aviva el debate, ¿no?, frente a la importancia de las inteligencias artificiales en el mundo actual. Como es bien sabido, hay aquellos detractores o personas que están en contra del desarrollo de la inteligencia artificial, y esta noticia sin duda se convierte en insumo para mejorar y enriquecer la discusión frente al desarrollo y a la utilización de las inteligencias artificiales en campos como la ciencia, la medicina, como lo estamos viendo con este Nobel. Vamos entonces a enfocarnos en algunas de las palabras más interesantes de este artículo. Por ejemplo, tenemos la palabra recoge. Hace algunos meses habíamos hecho un video sobre alguna noticia relacionada con descubrimientos en el fondo del océano y ya habíamos hablado de esta palabra, recoger. Recoger significa, en el sentido más común de la palabra, levantar algo que usualmente puede estar en el piso o algo que está en una superficie inferior, en un nivel inferior al de nosotros, recogerlo. Pero cuando hablamos de medios de comunicación, la palabra recoger hace referencia a registrar o reportar algo por parte de un medio especializado. En este caso, el medio especializado es Science Media Center y están haciendo referencia a que ellos reproducen esta noticia y afirman o hacen un anuncio frente a este suceso. Vemos también la palabra IA. IA pues se refiere a inteligencia artificial, y así como este acrónimo en inglés ha cobrado bastante importancia y ya se entiende cuando se habla de AI, se entiende que es Artificial Intelligence, en español poco a poco va cogiendo mayor relevancia el uso de este acrónimo a la inteligencia artificial. Hasta aquí la noticia del día de hoy. Si quieres ayudarnos, recuerda que puedes dar clic en el botón suscribir o dejarnos un comentario. De verdad nos vas a ayudar bastante. Nos vemos en una próxima ocasión aquí en Aprendiendo Español con Noticias.